Buenas noches. Hoy es Viernes Santo y es un gusto que están aquí para adorar a nuestro Señor o están viendo la transmisión. Siempre es un desafío cuando seguimos a los americanos, pues siempre nos apuramos pues para estar listos, pero ya estamos empezando y pido disculpas por estar empezando un poco tarde. Pues en este día meditamos en la muerte de nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a meditar en la segunda lectura, una lectura de la carta escrita a los cristianos hebreos. Y pues vamos a ver cómo Jesús es nuestro sustituto y lograr nuestra salvación. Pues vamos a empezar con la primera canción.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Nos ponemos de rodillas. Confesemos pues nuestros pecados a Dios nuestro Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos y hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Dios Todopoderoso que tenga misericordia de mí, me perdone todos mis pecados y me lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su único Hijo para morir por ti, y por amor a Él te perdona todos tus pecados. Por tanto, como pastor llamado y ordenado por su iglesia, te perdono todos tus pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a seguir con el introito, que son versículos selectos del Salmo 22. Las partes de donde hay una C, pues con las letras más gruesas, son las partes que ustedes pueden decir. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía. Apresúrate a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Pero soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, porque tú me sacaste del seno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme.
Señor sea con ustedes. Oremos. Te suplicamos, bondadoso Dios, que mires con gracia y misericordia a nosotros, tus hijos, por quienes nuestro Señor Jesucristo tuvo a bien ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y sufrir la muerte en la cruz. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar, seguimos con la primera lectura. Primera lectura, Isaías 52, capítulo 13, versículos 53, 12. Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy alto, así como muchos se asombraron de él, al ver su semblante, tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes, al verlo, no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada de atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando lo trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Esta es palabra de Dios. Alabamos, Alabamos. Señor. Viernes Santo, segunda lectura, Hebreos capítulo 4, 14, 16, 5, 7 y 9. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo,
Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 19, versículos 17 a 30. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Ahí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en medio. Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero, porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino escribe el que dice ser Rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito lo dejo. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo, de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo, a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Esta es palabra de Dios.
misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, pues hoy es Viernes Santo, pues hoy pensamos en cómo Jesús entregó su vida, se sacrificó por nosotros para nuestra salvación. Y hoy día vamos a pensar en la segunda lectura, donde nos dice que Jesús vino para ser nuestro sustituto y logró nuestra salvación haciendo lo que se espera de nosotros. Pues podemos ver que Jesús vino para tomar nuestro lugar bajo la ley. Pues, y de sufrir las cosas que nosotros tenemos que sufrir. Pues Jesús, estando en el cielo, pues siendo el Dios verdadero, no nos iba a poder salvar. Era el plan de Dios que Jesús se hiciera hombre para poder ser nuestro sustituto, para poder tomar nuestro lugar. Y pues podemos ver que Jesús llegó a ser un hombre verdadero, igual que a nosotros. Pues ¿cómo es que Dios creó la humanidad? Pues Dios creó la humanidad con la posibilidad de poder amarlo, servirlo y pues de serle obediente. Pero al hacer esto, Él tenía que crear a la humanidad con la posibilidad también de desobedecerlo, de pecar. Y Jesús asumió tal humanidad con esta posibilidad de pecar y de sufrir las consecuencias. Y es porque nosotros pecamos, es porque Adán y Eva pecaron, pues que Jesús tenía que venir a este mundo. Y así pues podemos ver que Jesús tuvo que sufrir todas las pruebas. Él fue tentado. Él conoce nuestra debilidad. Pues esto es lo que dice el autor de la carta a los cristianos hebreos. Pues habla de Jesús siendo como nuestro sumo sacerdote. Dice pues nuestro sumo sacerdote puede compadecer de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Pues podemos ver que Jesús fue tentado, pues hace varias semanas, el primer domingo de Cuaresma, pues nos contó cómo Jesús fue llevado al diablo y allí fue tentado fue llevado al desierto y allí fue tentado por el diablo. Pues podemos ver que el diablo no solamente lo tentó, pues al principio de su ministerio, pero durante todo su ministerio, pues Él fue tentado. Cuando Jesús había anunciado, pues que por primera vez a sus discípulos que iba a tener que sufrir y morir y luego resucitar, y Pedro empezó a regañarlo diciendo que no fuera posible. ¿Qué es lo que dijo Jesús a Pedro? Aléjate de mí, Satanás. Porque esto sí fue una tentación para Jesús, de buscar alguna manera de salvarnos sin la cruz.
pero Él no cayó a la tentación. Pues podemos ver que Él, siendo un ser humano, estuvo sometido a todo lo que nosotros somos sometidos, a toda clase de maltrato, pues a todo sufrimiento. Jesús sabe todo lo que pasamos. Él ha sufrido lo mismo que nosotros hemos sufrido. Y pues en nuestra lectura habla de sus sufrimientos. Dice aquí, mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte. Y dice, y por su obediencia Dios lo escuchó. Y luego así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Pues sufriendo aprendió lo que es la obediencia. Pues no debemos maltratar malinterpretar lo que está diciendo aquí. Uno no debe de pensar pues que no fue obediente, pero por sufriendo pues aprendió a obedecer. No está hablando de esto aquí. Pero como hijo de Dios, Dios verdadero, antes de hacerse hombre, Él solamente pudo saber como en su mente qué era la obediencia. Porque como Dios, Él siempre era perfecto. No tenía la posibilidad de desobedecer. Nunca fue tentado. Pero al hacerse hombre, al asumir la naturaleza humana, al vivir en este mundo, pues Él fue tentado al pecado. Y fueron tentaciones verdaderas. Pero siendo Dios verdadero, Él no pudo pecar. Pero tuvo que batallar con la tentación. Siendo Dios, Él pudo rechazar la tentación. Pero Él experimentó en su persona. ¿De qué es obedecer? Y pues podemos ver que Jesús hizo todo esto para nuestra salvación. Pues hoy pensamos en el sufrimiento de Jesús. Pues podemos ver que Jesús había pedido a Dios, pues en el jardín de Getsemaní, pues, si fuera posible, de librarlo de este trago amargo. Pues Él, como cualquier ser humano, pues no quería sufrir. Pero podemos ver que Él dijo que se haga su voluntad. Y Él se sometió a la voluntad de su Padre. Y Él se dirigió a la cruz. Él no fue crucificado porque lo obligaron a que fuera crucificado a la fuerza, sino que Él se entregó su vida por nosotros. Él había dicho, cuando Pedro en el jardín de Getsemaní tomó su espada y le cortó la oreja del servicio del siervo del sumo sacerdote, pues que él podría pedir a su padre y su padre le mandara millones y millones de ángeles para salvarlo. Pero él dijo, pues, ¿cómo fuera posible entonces que se hiciera la voluntad de Dios? Y podemos ver que Jesús fue nuestro sustituto. Él guardó la ley perfectamente en nuestro lugar.
Esto es lo que exige Dios de nosotros. Él satisfizo la justicia de Dios al cumplir la ley de Dios y al cumplirla por nosotros. Y fue nuestro sustituto. Porque ¿qué es lo que merecemos por ser pecadores? De ser condenados. Pero Jesús tomó sobre sí nuestros pecados. Llevó nuestros pecados a la cruz y sufrió y murió en nuestro lugar. Y pues podemos ver que como dice que Dios lo libró de la muerte, al tercer día lo resucitó. Pues esto es lo que celebraremos el domingo. Pero con la resurrección de Jesús podemos tener la seguridad que Dios nos perdona nuestros pecados, pues que Él nos da la vida eterna y la salvación. En nuestra lectura habla de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pues, ¿qué era el papel del sumo sacerdote? Pues en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía un sacerdote? Él representaba a Dios ante el pueblo y representaba al pueblo ante Dios. Él fue designado por Dios para ofrecer los sacrificios. Y el sumo sacerdote, pues una vez al año, le fue permitido entrar en el lugar santísimo del tabernáculo y luego el templo. En el lugar santísimo de donde se quedaba el arca de Dios, el cofre que tenía los 10 mandamientos. Esto representaba la presencia de Dios. Y para que el sumo sacerdote entrara en el lugar santísimo, pues primero tenía que ofrecer un sacrificio para él mismo y luego ofrecer un sacrificio para todo el pueblo. Este fue el día de expiación y pasó por la cortina que dividía pues el lugar santo del lugar santísimo y pudo salpicar sangre ahí sobre el cofre del pacto. Pero nuestra lectura dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Él nos puede representar porque Él ha sufrido lo que nosotros sufrimos. Él conoce nuestras debilidades. Pero Él no solamente es el que ofrece el sacrificio, el sumo sacerdote, Él también es la víctima del sacrificio. Juan el Bautista, pues cuando vio a Jesús, pues nos dice en el Evangelio de San Juan, dijo, mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús ofreció a sí mismo como sacrificio. Y luego habla de cómo Él pasó por los cielos. Dice Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Pues la idea es que el cielo es como la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Jesús, por medio de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, ha llegado a estar a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué es lo que se nos invita? El autor de la carta a los Hebreos
Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Podemos acercarnos a Dios con toda confianza, con libertad completa de presentar nuestras peticiones. Sabemos que Dios en su gracia y en su misericordia nos quiere escuchar y contestar nuestras oraciones. Jesús es el único mediador que necesitamos y Él está a la diestra de Dios, pues rogando por nosotros. Y esto nos da toda confianza a poder acercarnos a Él. No tenemos que orar a ninguna persona más o no tenemos que pensar que Dios está enojado con nosotros. Dios nos ama a causa de Jesús. A causa de Jesús nos perdona. Y a causa de Jesús nos invita a entrar en su presencia. Jesús logró todo esto, pues con su muerte en la cruz. Y le damos gracias por su amor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde en sus corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este es el momento en que normalmente recibimos la ofrenda. Pues el plato de la ofrenda está aquí en el pasillo que pueden depositar su ofrenda en cualquier momento. Vamos a seguir con la oración responsiva. Y pues yo los invito a decir las partes de donde hay una C y las letras más gruesas. Nos ponemos de pie. Señor Dios, Padre Celestial, este día conmemora el aniversario de tu don más grande para el mundo. Tu amor por la humanidad, fuera de nuestra capacidad de entender. Te alabamos por aquel amor, lo cual te motivó a entregar a tu Hijo unigénito a la muerte para la humanidad pecaminosa. Lavados de nuestros pecados y vestidos con su justicia, podemos ahora pararnos en tu presencia. Te damos gracias por hacernos los recipientes de tu amor en Cristo. Oh Señor Jesucristo, nunca sabremos el extent total de tu sufrimiento por nosotros. Porque tú pediste a tu Padre por los que te crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabemos que nuestros pecados también han sido perdonados. Porque prometiste al criminal quien creó en ti vida eterna, diciendo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros tenemos la aseguranza que, a pesar de nuestros pecados, nosotros también tendremos la vida eterna. Como en el medio de tu sufrimiento, tuviste consideración de tu madre diciéndole, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo que querías mucho, ahí tienes a tu madre entregándosela. Podemos estar seguros que tú estarás con nosotros hasta el fin de nuestra vida terrenal.
Porque tú dijiste, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mostrando que tu Padre te abandonó, nosotros sabemos que nunca estaremos abandonados. Porque dijiste, tengo sed, mostrando que tuviste sed por nosotros. Ahora tenemos sed, agua de vida eterna. Porque declaraste, todo está cumplido, mostrando que la obra de la salvación fue terminada. Ya no necesitamos tener dudas acerca de nuestra salvación. Porque entregaste tu espíritu a la muerte diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenemos vida. Oh Espíritu Santo, mora en nuestros corazones. Ayúdanos a creer que Jesús murió en nuestro lugar. Concédenos una fe que testifica a nuestros amigos y a nuestra comunidad que esta salvación es también para ellos. Llénanos, oh Padre, con tu Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean un testimonio constante a nuestra fe en el Cristo crucificado. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Oramos la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo sea el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pues estamos llegando al final de nuestro servicio. Vamos a terminar el servicio en silencio. Voy a tomar este momento para recordarles de nuestra celebración el domingo. Pues la celebración de la Pascua de la Resurrección de Jesús, el día más importante, pues vamos a tener las misas a las horas regulares, San Bernardino a las 9 de la mañana, Fontana a las 12:30, y pues vamos a transmitir en vivo la misa de Fontana a las 12:30. Vamos a meditar en la cruz. He aquí la cruz que da vida, de la cual colgó la salvación del mundo. Vengamos a adorarla. He aquí la cruz que da vida, de la cual colgó la salvación del mundo. Vengamos a adorarle. He aquí la cruz que da vida, de la cual colgó la salvación del mundo. Vengamos a adorarle. Cantamos Yo no soy nada. No
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz, Por tu santa cruz has redimido al mundo.